escucha bien? Hola, hola. Sí, está bien. Bueno, hoy vamos a continuar con la carta, con el libro de Eclesiastés y vamos a meditar en el capítulo 4 de Eclesiastés. Vamos a terminar con el capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Voy a ver, vamos a hacerlo. Está el otro micrófono por ahí. Le voy a pedir a Martín que me ayude, pero vamos a hacer leer también a otras personas. Bien, vamos a leer del 7 al 16. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay de él solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho, sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Muy bien, gracias. Primero, del 7 al 12, esta sección habla de, o lo titulan varias Biblias de diferentes formas, pero con una misma temática, que es, algunas dicen las ventajas del compañerismo, otras hablan de el mal de la soledad, ¿no? Pero son dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque está hablando primero de una persona que está sola y después comienza a explicar las ventajas que tiene el no estar solo, ¿no? Y cuando estamos hablando de estar solo, por supuesto que incluye el matrimonio, pero es más amplio que eso, ¿no? Una persona puede estar sola en cuanto al matrimonio, pero estar, y de eso vamos a hablar, en la familia de la fe y no sentirse para nada sola, ¿no? Pero sí hay personas que están completamente solos y bueno, de eso es lo que habla aquí el versículo. Dice versículo 8 que había un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano, ¿no? Una persona sola, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene hermanos. Es decir, esta persona el día de mañana se muere y lo que pudo construir, las riquezas que pudo tener, vaya a saber a quién le quedan, ¿no? Porque no le queda a nadie de su sangre o de su entorno familiar, ¿no? Sin embargo, este hombre dice que lo que hace es, dice, nunca cesa de trabajar. Nunca cesa de trabajar. Y parece bastante necio, ¿no? Por supuesto que la Biblia habla, si les relato un pasaje, pero hay muchos, en Proverbios 6, 1 al 11, no lo vamos a leer, pero habla mucho acerca de la pereza o en contra de la pereza, ¿no? O sea, la Biblia habla bien de la persona que se esfuerza,
de la persona que trabaja, de aquella persona que le pone empeño, le pone diligencia, y Dios dice que esta persona va a prosperar en la vida, ¿no? A rasgos generales. Pero también tenemos que tener cuidado, los creyentes, de no irnos de rosca, ¿no? Siempre la Biblia presenta un balance en los diferentes temas en los que aborda, ¿no? Un extremo es la vagancia, ¿no? La pereza, y el otro extremo es, por ejemplo, este hombre que incluso no teniendo a nadie a quien mantener, incluso no teniendo a nadie a quien dejarle sus bienes, nunca cesa de trabajar. El otro día me comentaba una persona que se había enterado que se había suicidado un famoso o un conocido empresario dentro de su rubro, un hombre con mucho dinero en Argentina, y se había suicidado. ¿Qué es lo que pasaba? Trabajaba de domingo a domingo. Trabajaba de domingo a domingo, un montón de problemas familiares, un montón de problemas X, y bueno, vaya a saber cuál fue la gota que terminó rebalsando el vaso, que tomó esta drástica decisión. Pero esos son extremos, ¿no? Tristes extremos de aquellos que no cesan nunca de trabajar. Es correcto trabajar, está muy bien esforzarse, no tenemos que caer en ese extremo de nunca cesar de trabajar. Y los creyentes tal vez podemos a veces también pasarnos un poquito de rosca y trabajar de más, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo, lo vamos a leer en 2 Timoteo 2:4, a ver si hay ¿está el otro micrófono por ahí? El otro, bueno, ya lo tiene Carlos, lo va a leer Carlos. 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bien, en este pasaje se está hablando de que aquellos que han creído en Jesucristo, ¿qué son de Jesucristo? Soldados de Jesucristo, no que vamos a ir a matar a nadie, sino en esta batalla espiritual que es el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Bueno, somos soldados de Jesucristo que vamos y predicamos el Evangelio, ¿no? Y vamos con la bandera de Jesucristo. Todos somos soldados los que hemos creído en Jesucristo. Ahora, hay soldados que están un poquito enredados, tal vez en diversos temas de este mundo, y ese enriedo, ¿qué es lo que no permite? Según el versículo, agradar a aquel que me tomó por soldado, ¿no? ¿Por qué no lo puedo agradar? ¿Pero por qué? Estoy muy ocupado, y entonces si estoy muy ocupado o enredado en los negocios de la vida, no puedo atender aquellas cosas que aquel que me tomó por soldado está requiriendo, ¿no? Que trabaje para él, que viva para él. Por eso es que, si bien este hombre uno puede decir, no, yo jamás sería tan necio o estaría de esa forma, bueno, los creyentes también hay veces que podemos enredarnos en las cosas de esta vida y olvidarnos que tenemos que agradar a aquel que nos tomó por soldado. No solo que esta persona nunca cesaba de trabajar, sino, dice además, nunca sus ojos se sacian de las riquezas. O sea, una persona que nunca decía, bueno, ya tengo suficiente. La verdad que la cuenta bancaria ya está bastante abultada, no me hace falta más dinero, me voy a dedicar a vivir la vida, a disfrutar de lo que he podido acumular. Ya que seguramente este hombre tenía ya el suficiente dinero como para vivir sin trabajar más, ¿no? Y simplemente vivir e ir sacando de lo que tenía. ¿Cuánta necedad? Un hombre que nunca cesa de trabajar, aunque no tiene nadie a quien dárselo, y que además tiene la codicia y nunca sus ojos se sacian. Y la idea de saciarse es la misma palabra que se utiliza cuando uno, por ejemplo, está satisfecho de los alimentos. Ya está, no quiero más, estoy saciado, ¿no? Nunca esta persona tenía esa sensación en cuanto al apetito de riquezas. Y ya lo dice el apóstol Pablo allí en 1 Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males, el amor al dinero.
Pero este hombre este hombre no se hace una gran pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Y yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Te pido que lo subrayes en tu Biblia, porque es una gran pregunta que tenés que hacerte en tu vida. Esa gran pregunta que no se hace este hombre, ¿cuál es? ¿Para quién trabajo? Directa, diríamos, al hueso va, ¿no? ¿Para quién trabajo? Y la pregunta que no se hacía este hombre es, ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué dedico tanto tiempo en esto? Y en la vida tenemos que tener la motivación correcta y responder correctamente a esa pregunta. ¿Para quién trabajo? Saben que Dios, allí cuando da los 10 mandamientos, dice que debemos amar a Dios y que Dios debe ser lo primero en nuestra vida, pero siempre me llamó la atención que dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, pero también dice que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas. ¿Y qué etapa de la vida otorga más fuerzas? La juventud, ¿no? Por supuesto que en la Biblia alguien de 40 años era una persona joven, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un gran grupo de personas que todavía están en esa etapa de la juventud, ¿no? Y qué importante amar a Dios también con nuestras fuerzas, ¿no? Qué hermoso es tal vez llegar a la noche cansado, pero estoy cansado porque hice cosas para Dios, porque trabajé para Dios. Por supuesto que está muy bien ocupar de las cosas que nos dan el sustento, pero qué importante también llegar cansados, pero trabajé para Dios y amé a Dios con mi fuerza, le entregué mis fuerzas a Dios. Y aquí dice, ¿para quién trabajo? Vamos a responder esta pregunta bíblicamente y es una pregunta que tenemos que siempre hacernos cada uno de nosotros. ¿Para quién trabajo? Subrayen esta frase en la Biblia. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Importante, leía, un autor decía que siempre la respuesta a esta pregunta tiene que estar afuera de uno, ¿no? Es decir, la respuesta a esta pregunta no puede estar en mí. O sea, ¿para quién trabajo? Para mí. Bueno, no hace falta esforzarse tanto, trabajar tanto como hacía este hombre para uno, sino que la respuesta tiene que estar en el exterior. Primera de Timoteo 5:8. A ver, vamos a Daniel, le vamos a pedir que me lea. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bien, entonces, ¿cuál es una respuesta a esta pregunta? ¿Para quién trabajo? Para sustentar a mi familia. Trabajo, me esfuerzo, trato de ser diligente para sustentar a mi familia. Bien, vamos a pedirle a José que vaya para atrás y le voy a pedir que le pases a Melissa. Vamos a leer ahora Gálatas 6:10. Y después vamos a buscar Eclesiastés 2:24. Bueno, ahí se colgó, pero vamos a leerlo, vamos a buscarlo en la Biblia, vamos a aprovechar. Dije Gálatas 6:10. Ahí está. 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Muy bien, ¿para qué trabajo? Bien, para ayudar, porque por supuesto que tenemos una familia de sangre, ¿no? Pero también, y después vamos a ahondar más en eso en los versículos que siguen, estamos inmersos por haber creído en Jesucristo en la familia de Dios, en la familia de la fe. Y es nuestro deber ayudarnos los unos a los otros,
¿no? Saben que en la antigüedad no existía la jubilación, por eso es que Dios hace tanto énfasis en la ayuda a las personas mayores, que los hijos hicieran cargo de los padres, y también sobre todo de las viudas y de los huérfanos, ¿no? Porque no había esa asistencia del Estado y no había jubilación, entonces era responsabilidad de la Iglesia sostener y ayudar a esas personas. Entonces también debemos esforzarnos y trabajar para ayudar a la familia de Dios. Eclesiastés 2:24. Dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Muy bien. Entonces también trabajamos, y eso lo dice aquí la palabra de Dios, para disfrutar del fruto de nuestro trabajo. O sea, este hombre necio, no solo que nunca cesaba de trabajar, nunca se saciaba de las riquezas, pero lo dice unos versículos más adelante, dice que, ¿para qué trabajo tanto y defraudo mi alma del bien? O sea, ni siquiera este hombre disfrutaba lo que ganaba. Era una persona que hasta se limitaba en los gastos que tenía o nunca dejaba de trabajar para decir, bueno, me voy a hacer un viaje para disfrutar un poquito y descansar. No, nunca hacía eso, ¿no? Entonces también trabajamos para poder disfrutar junto a nuestros seres queridos el fruto de nuestra labor. Efesios 4:28. Meli, ¿leíste? Bueno. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bien, y lo dice Gálatas 6:10 también, que ya lo hemos leído. Es decir, esta persona le está diciendo que tiene que trabajar para compartir con aquellas personas que tienen necesidad, ¿no? Y no necesariamente tienen por qué ser creyentes. Y lo dice Gálatas 6:10, ayudemos a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero debemos también ayudar a todos los necesitados. Entonces también esa es una buena motivación para trabajar. Pero por sobre todas las cosas, vamos a leer 1 Corintios 10:31 y después Colosenses 3:17. Le voy a pedir a Carmen si puede leer 1 Corintios 10:31 y le voy a pedir a Lilian si puede leer Colosenses 3:17. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Está hablando de los alimentos, pero después lo traslada a todo. Dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa que hagan en la vida, todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Tenemos que apuntar que redunde para la gloria de Dios. Es decir, ¿para quién trabajo? ¿O para qué trabajo? Para glorificar a Dios. Trabajo para glorificar a Dios. Y eso también lo dice, no lo vamos a leer, pero si lo leen en Efesios 6, del 5 al 9, también habla, yo puedo glorificar a Dios en mi trabajo. Si soy responsable en mi trabajo, hay veces que preguntan, che, ¿conoces a alguien que haga tal cosa y que sea responsable? Y a veces cuesta conseguir. Entonces, cuando somos creyentes responsables en el rubro que nos desempeñemos, hacemos diferencia. No, te recomiendo esta persona porque si te dice que va a estar a tal hora, está a tal hora. Si te dice que va a estar tal día, está tal día. Porque no es un chanta, porque es una persona que le podés dejar la llave de tu casa y no te va a faltar nada. ¿Cuánta diferencia en nuestro trabajo podemos hacer? No solo que el mundo necesite esas personas y eso va a hacer que nos vaya bien, sino que además vamos a dar gloria a Dios. Podemos marcar una diferencia. Y dijimos Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muy bien, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Fíjense que cuando allí en Efesios 6, el apóstol Pablo le habla a los siervos, a aquellos que tenían amos, le dice no sirviendo al ojo. ¿Qué es servir al ojo?
Cuando mi amo me está viendo, la verdad que me pongo derechito y hago todas las cosas bien. Ahora se fue el ratón, el gato, y los ratones están de fiesta, ¿no? Eso no debe pasar en el creyente. Por eso les dice, no sirviendo al ojo, sino sabiendo que tienen un amo en los cielos, ¿no? Entonces, ¿para quién trabajo? Gran pregunta que tenemos que hacernos. Y es una pregunta con la que quisiera que nos fuéramos en esta mañana. ¿Para quién trabajo? Si estoy amando a Dios con todas mis fuerzas. Entonces, este hombre tenía la desgracia de la soledad. Este hombre tenía la desgracia de la soledad y ni siquiera tenía la sabiduría para darse cuenta de cómo disfrutar de lo que tenía. Pero después comienza a hablar acerca de lo que es los beneficios de estar con otra persona, de vivir en comunidad, ¿no? Por supuesto que esto se aplica al matrimonio, pero se aplica también no solo a eso, sino al vivir entre amigos, al vivir en la familia de Dios, ¿no? Y dice, mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Bueno, cuando somos dos en vez de uno, lo que está diciendo es aumenta la productividad, ¿no? Podemos hacer más cosas, y eso cualquiera lo sabe cuando ha estado trabajando con otra persona, podemos hacer más cosas de las que hacemos solos, ¿no? Porque nos complementamos. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y qué bueno, pensaba eso, trayéndolo al ámbito de la iglesia, cuánta diferencia hacemos cuando estamos unidos haciendo algo para la gloria de Dios, que si lo estamos haciendo con esfuerzos aislados, ¿no? Por eso es que la Biblia habla tanto de la unidad, Saben que el ejército, la nación de Israel, cuando comienza a reinar Roboam, se divide. 10 tribus se van con Jeroboam y 2 tribus se van con Roboam. Y ellos, cuando habían estado, Roboam es el hijo de Salomón, cuando habían estado en el reinado de Salomón y en el reinado de David, había tenido su mayor expansión del imperio. Era una nación muy grande y con un ejército muy poderoso. En el reinado de Salomón les había dado mucha paz. Pero después se divide el reino, se van 10 para un lado y 5 para otro. ¿Y qué empezó a pasar? Empezaron a continuamente estar peleando y teniendo guerras y se empezaron a debilitar. Y cuando ya eran suficientemente débiles, los comieron los ejércitos de afuera, además de porque habían dejado a Dios, ¿no? Entonces, qué importante es entender que cuando somos más, cuando nos unimos, tenemos mejor productividad, podemos hacer más cosas para el Señor. Dice otro motivo de lo bueno de vivir en comunidad, dice, porque si cayere, uno se levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, ¿no? Bueno, caer en la vida es parte de la vida, ¿no? Hay veces que tropezamos, hay veces que si lo llevamos al ámbito espiritual, pecamos, ¿no? Y qué importante es ese hermano o esa hermana que viene y nos levanta, ¿no? O que estamos simplemente desanimados por alguna situación y estamos caídos. Y qué importante es que venga ese hermano o esa hermana y nos levante, nos dé ánimo. Y la palabra de Dios habla mucho de eso. Ya en algún momento vamos a estudiar, pero se repite mucho en el Nuevo Testamento una expresión que es los unos a los otros, ¿no? Y habla de orar los unos por los otros, habla de exhortarnos, de animarnos y de muchas cosas de hacer los unos por los otros, ¿no? Pero también este texto está hablando de ayudarnos, ¿no? Porque yo veo al hermano que está caído, no solo que, como dice Gálatas 6:2, debemos restaurarle, tratar de que vuelva a la comunión con Dios, pero también este versículo nos está hablando de la ayuda mutua, ¿no? De ayudarnos los unos a los otros, que es algo que debe existir en el pueblo de Dios. Vamos a leer dos versículos relacionados a esto. Hebreos 13:16. A ver, ¿quién tiene? A Lilian, no le voy a pedir a Eva, si puede ser allá. Hebreos 13:16. Y, ¿dónde está por acá? Vamos a pedirle a Martín Palormo, Gálatas 6:2. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis,
Muy bien. De hacer bien, de la ayuda mutua no os olvidéis. Y esto es una exhortación, ¿no? Que hace el autor a los hebreos y que también cabe totalmente para nosotros. No nos olvidemos de la ayuda mutua. ¿Y qué es la ayuda mutua? Compartir, bien, ¿qué más? ¿Qué es la ayuda mutua? Colaborar. Ayudarse entre ambos. Entre ambos. Estar pendiente del hermano, de la hermana. Bien, y en cualquier cosa que el otro necesita, ¿no? Hay veces que necesitará cuidado y bueno, y le ayudo cuidándolo. Hay veces que necesitará ánimo y lo ayudo con ánimo. Hay veces que necesitará una mano para hacer algo y le ayudamos. Hay veces que necesitará dinero y le ayudamos, ¿no? La ayuda mutua es ayudarnos los unos a los otros en todas las cosas que podamos necesitar. Por eso es maravilloso vivir en la familia de Dios y por eso me auno a la expresión, dice, ay del solo, ay del solo. Y Gálatas 6:2, habíamos dicho, allá Martín. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muy bien. Fíjense que me gusta la expresión porque puede que haya un hermano o una hermana que en un determinado momento esté llevando una carga muy pesada. Muy pesada. Y la ley de Cristo dice que yo tengo que ayudarle a llevar esa carga. Y esa carga puede ser muchas cosas, ¿no? Por eso la ayuda mutua es importante. Y por eso se nos hace más fácil la vida, y la vida cristiana, que no es fácil porque es nadar contra la corriente, si vivimos en comunidad, si nos ayudamos mutuamente, si tratamos de entender cuáles son las cargas que tienen los diferentes hermanos o hermanas y nos predisponemos a llevar las cargas juntos. Se hace más fácil llevar la carga cuando la llevamos entre varios. Por supuesto, siempre el que nos levanta es el Señor, ¿no? Lo leo yo para ir un poco más rápido. El Salmo 37, 23 y 24 dice, porque el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cae, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Versículo 11 dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Bueno, obviamente que aquí también está hablando o aplica al matrimonio, donde, bueno, en una noche fría, estar dos personas durmiendo en una cama, eso genera más calor, pero también hablaba de los viajantes, ¿no? Y pongámonos en la época, ¿no? Personas que viajaban y a veces que tenían que dormir a la intemperie. Entonces, ¿qué hacían? Y se acostaban juntos, por ahí espalda con espalda, un solo manta o abrigo, y se daban calor mutuamente, ¿no? Pobre del solo que le tocaba pasar el frío de la noche solo, ¿no? Entonces también nos podemos dar calor, ¿no? Los unos a los otros. Y cuando hablamos un poquito de calor también pensamos en el amor, ¿no? Qué bueno es que podamos darnos el calor que necesitamos, el amor que necesitamos los unos a los otros. Después dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, aquí está hablando de, obviamente, las batallas de la vida, ¿no? De defenderse. Es más fácil defenderse si somos dos, o si somos tres, o si somos más, que defenderse si yo estoy solo, ¿no? Va poniendo diferentes ejemplos, por lo cual es mejor vivir en comunidad, tener compañía, ¿no? No ser como esta persona que estaba sola. Y aquí pensaba, ¿no? La defensa, ¿no? Vamos a leer Efesios 6:18. A ver, Norma, le voy a pedir, y Andrés. Después me va a ayudar Andrés con Filipenses 1:27. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien. Fíjense, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí tengo que hacer una pregunta, y me tengo que hacer una pregunta. ¿Oro por todos los santos? ¿Oro por todos los hermanos y hermanas de la iglesia? Y yo algo que quiero invitar en este mensaje, y lo voy a decir varias veces, es a ampliarnos. ¿A qué voy con ampliarnos? Tal vez por diferentes temas de afinidad siempre oro por Juan, Pedro y María, ¿no? Pero tal vez por fulano y mengano, la verdad que no suelo orar porque, no sé, no me encuentro siempre con fulano y mengano, ¿no? Pero aquí dice la palabra de Dios que debemos orar por todos los santos, ¿no? Entonces, qué importante es, tal vez nunca oré por tal hermano o tal hermana. Acercarme a ese hermano y a esa hermana, ¿cómo estás? Charlar un poquito, compartir la comunión y, quisiera empezar a orar por vos también. ¿Por qué puedo orar por vos? ¿Qué necesidades estás teniendo? ¿Algún tema familiar? ¿Algún tema espiritual que quieras que yo te ayude orando a Dios? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que orar los unos por los otros. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Muy bien. Nosotros tenemos, como dice Efesios 6, lucha contra principados, potestades y huestes de maldad, ¿no? Entonces es una lucha brava. Y no podemos estar divididos. Y aquí dice que tenemos que estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos, unánimes, por la fe del Evangelio. Bien, lo que dice, vamos a preparar Filipenses 1:8, ya vamos terminando, así no se nos pasa la hora, Filipenses 1:8, pero dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, vamos a traer el micrófono para adelante. Vamos a pedir a Karina que lea Filipenses 1:8. ¿De qué dice este versículo? Bueno, mucho se habla de, está hablando del matrimonio, y en el matrimonio, cuando se introduce Dios, o si en ese cordón de 2 dobleces metemos un tercero que es Dios, ese matrimonio se hace indestructible. Bueno, no está hablando de eso, y aparte dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, no dice que no se rompe nunca, dice que dura más, ¿no? Y si le metemos 4 hilos, obviamente que tiene más duración. Lo que está queriendo decir aquí el autor es, si con 2 hay beneficios, ¿cuántos más hay con 3? Eso es lo que está queriendo decir el autor, ¿no? Entonces, nos está animando a vivir en comunidad y a sumar más, ¿no? Porque los beneficios esos se van a multiplicar aún más. Todos estos beneficios se van a multiplicar aún más. Porque si hay más cargas en 2 o 3 hermanos o hermanas, somos incluso más los que podemos sobrellevar esas cargas, cualesquiera que fueran. Vamos a leer Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Muy bien, me encanta esta frase. Dice que el apóstol Pablo amaba a los creyentes con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, es un amor que tiene Jesucristo, que es un amor entrañable, y es el amor que tenía el apóstol Pablo hacia los creyentes. Y es el amor que tenemos que tener nosotros para con los hermanos, un amor entrañable. ¿Qué significa un amor entrañable? En la antigüedad se creía que las entrañas eran el asiento de las emociones, ¿no? de los sentimientos. Entonces lo que está hablando es que amemos a los hermanos con un amor profundo, ¿no? Es un amor que viene del interior, no es un amor de apariencias, ¿no? Y esto en la Biblia se dice de muchas formas. Por ejemplo, el apóstol Juan dice que
amemos de hecho y en verdad, ¿no? O sea, con cosas concretas, ¿no? Ese amor superficial o ese amor de palabras, ¿no? No un amor tal vez mecánico, sino el amor que surge del interior, donde por entender lo que le pasa al hermano, a la hermana, por estar orando por él, por interesarme por lo que le pasa, por llevar las cargas del otro hermano o hermana, surge el amor y surge desde el interior. No va a ser algo tal vez formal, sino que va a ser algo que brota de lo más interior de nosotros, y ese es el amor que Dios quiere que tengamos para con los unos y para con los otros, ¿no? El apóstol Pedro dice que el amor sea sin fingimientos, ¿no? Donde, por supuesto que está hablando ahí de, las peleas o las enemistades, donde hay veces, yo siempre lo he dicho, que hay veces que creemos he estado peleado con Martín y bueno, pero ya eso ya pasó, yo lo saludo a Martín y creemos que con eso está bien, ¿no? Pero la verdad que yo no siento ningún aprecio por él, la verdad que nunca oro por él, nunca trato de sobrellevar una carga que él está teniendo y un montón de cosas. Eso no es amor entrañable, eso no es amor sin fingimiento, ¿no? Y acá es donde creo que tenemos la oportunidad todos de ampliarnos, de buscar amar a todos los hermanos, ¿no? No solo a tal vez mi entorno más cercano, donde tal vez por afinidad de las que fuere, uno tiende a preocuparse más, sino de vuelta, el llamado que nos hace Dios es las bendiciones que tenemos de vivir en comunidad, de vivir en la familia de Dios, ¿no? Y de no estar solos. Bueno, pero también hay un llamado a hacer. Cómo nos amamos entrañablemente los unos a los otros, cómo nos preocupamos entrañablemente los unos a los otros. Y de vuelta, te invito a ampliarte. Si tal vez nunca has orado por un hermano o una hermana, qué bueno sería que trates de interiorizarte con ese hermano o esa hermana para orar por él o por ella, ¿no? Tal vez te das cuenta que hay una carga que podés ayudarle a sobrellevar. Tal vez te das cuenta que hay algo en lo que podés hacer ayuda mutua con este hermano o con esta hermana, ¿no? Bien, se nos ha ido la hora. Simplemente terminamos versículos 13 al 16. Están hablando de la brevedad de la fama, ¿no? Porque habla de un rey que en su momento era popular, pero que viene alguien más joven, que hay mucha gente que lo sigue y que va a tomar el lugar de este rey, tendrá la fama, pero después termina diciendo que habrá otro más adelante que también terminará sacando a este que en su momento era joven, ¿no? Y así es los ciclos de la vida que presenta Salomón y la brevedad de la fama. Y quería terminar con un versículo del Salmo 27:10, Salmo 27:10. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y dice en Isaías, Dios que se olvidará la madre de lo que dio a luz, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, aquí quiero hacer una invitación, si hay alguna persona que está con nosotros que aún no tiene a Jesucristo y tal vez está pasando momentos de soledad, momentos de dificultad. La invitación es para que crea en Jesucristo, se arrepienta de sus pecados y tenga a este Dios como Padre. Tal vez hoy tiene a Dios simplemente como creador, como aquel que lo ha creado, como ha creado a todas las personas. Pero nosotros nos hemos desviado, hemos hecho cosas incorrectas delante de Dios, hemos pecado, y si morimos sin haber pedido perdón por nuestros pecados, nos toca lamentablemente una eterna condenación, merecida por nuestros actos y por nuestros hechos. Pero Dios en su amor nos ofrece el perdón de pecados. Dios en su amor nos ofrece pasar de ser criaturas rebeldes que merecemos una condenación a pasar a ser hijos de Dios, como bien nos decía
Carlos en la apertura, pero para ser hijo de Dios, para tener a este Dios como Padre, este Dios que nunca me va a dejar solo, que siempre va a estar conmigo, aún en los momentos más difíciles, tengo que creer en la obra de Jesucristo, que Él murió ocupando mi lugar allí en la cruz, cargando con mis pecados. Si hay alguna duda, alguna inquietud con este tema, bueno, ahora al finalizar la reunión podemos seguir charlándolo. Y resumiendo, ¿qué cosas tenemos que llevarnos a la casa, ¿no? Para pensar. Primer pregunta, ¿para quién trabajo? Pregúntatelo en la noche, pregúntatelo mañana, ¿para quién trabajo? Ojalá que sea para gloria de Dios que trabajemos y también para el sustén y disfrute de nuestra familia y la familia de Dios. Y también, segunda cosa que nos tenemos que llevar, dar gracias a Dios por vivir en la familia de Dios, por ser hijos de Dios, porque podemos tener todas estas cosas que hemos comentado, pero también tengo que procurar dar todas esas cosas que hemos comentado hacia los demás. Y dejamos el desafío de ampliarnos, de procurar que ese amor que brindo tal vez naturalmente a ciertas personas, podamos todos brindarlo a todos. Vamos a terminar los anuncios y después sí oramos y cerramos la reunión. Bien, este miércoles entonces reunión de oración y estudio de la palabra. Este día jueves, entonces allí en la tercer rotonda a las 20 y 30 horas. El día viernes hay reunión femenina, 19 horas. El día sábado nos juntamos para orar a las 20 horas. Recordemos que estamos los días miércoles haciendo este estudio acerca de la oración y necesitamos en lo personal y como iglesia incrementar la oración. Así que invitamos a los hermanos y a las hermanas el día sábado a las 20 horas para, además de orar el día miércoles, después de la reunión, podamos también tener un tiempo para orar el sábado. Y a las 20-30 horas, la reunión de carácter juvenil, a la cual están todos más que invitados. 10 de la mañana, el domingo la Cena del Señor, y a las 11:30 la reunión de carácter general. Vamos a orar a Dios y después sí, ya sí nos saludamos. Voy a invitar a Nelson, si puede venir hasta acá. Acá el micrófono lo tiene Martín. Y terminamos orando. Oremos. Padre amado, agradecido, Señor, por este día que tú nos estás regalando, donde podemos asistir aquí a tu casa, darte la gloria y la honra a ti, Señor, cantándote, alabándote a ti y también escuchando de tu palabra, Señor, donde podemos estar estando en comunión con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, por lo que hemos escuchado, que tú nos has exhortado en nuestro amor para con nuestros hermanos, Señor, y estar atento a cada una de sus necesidades, Señor. Te pedimos al regreso de nuestros hogares, Señor, que tú nos estés cuidando y dejamos todas estas cosas agradecidas, pidiéndola por intermedio de Jesús. Amén.